Eh, en el día de hoy el objetivo de este video es el de explicar el laboratorio número 5 de la materia física 3. Mm, el tema del laboratorio es el circuito RLC con fuente variable de voltaje. Eh, este circuito de RLC es un tema de nuestro interés, dado que en esta ocasión estamos usando una fuente de corriente alterna, por lo cual la, los valores de corriente que nos va a dar esta fuente están denotados de forma senoidal o cosenoidal, dependiendo de la forma en la que la queramos ver, pero la más usual es la forma senoidal. Eh, Dado que esta fuente está en corriente alterna, y que están sus valores en forma senoidal, esto nos dará oscilaciones. Eh, para estudiar el tema de circuitos RLC en profundidad, toca tener en cuenta algunos conceptos anteriores. Eh, Tengamos en cuenta que cuando hablamos de circuitos RLC, cuando tengamos corriente alterna, los condensadores y las bobinas van a cambiar su valor, dado que van a contar con una parte real y una parte imaginaria. Eh, Su parte real va a estar dada por lo que sería la resistencia y su parte imaginaria está dada por los valores J, los cuales veremos en esta gráfica, que salen a descomponer mi vector en mis, al descomponer mi vector en mi eje Y, que sería mi eje imaginario, y el eje real, que sería el eje de las resistencias. También puedo pasar de un vector descompuesto en valor real de resistencia y valor imaginario a valor polar, que este sería dado en la amplitud del vector y su ángulo de desfase. Eh, en esta gráfica podemos apreciar cómo se vería esta onda de voltaje, eh, que está en AC, corriente alterna. Entonces, por eso está denotada de una forma senoidal. Podemos darnos cuenta que acá se cumple un ciclo porque la onda inicia y llega a su fin. Y podemos darnos cuenta que nos da varia información esta onda que está acá. Por ejemplo, el valor RMC. El valor RMC es de gran importancia, dado que este valor es el valor eficaz de la fuente. Eh, la traducción de esto sería que si trabajáramos con corriente directa, este sería el valor que esta fuente proporcionaría en potencia y sería igual a la fuente que estamos usando, pero en voltaje en corriente alterna. Para hallar este valor es solo multiplicar la fuente, el valor en pico del voltaje y multiplicarlo por 7.07, que sería la amplitud de la onda, que se puede medir desde el eje cero del origen hasta el punto más lejos a donde llegue la onda. Podemos darnos cuenta que esta es igual al lado positivo que el lado negativo, que sería la amplitud. Esta amplitud suele variar más que todo por la frecuencia, dado que la frecuencia es un valor muy importante en el circuito, dado que, dada la frecuencia, puede variar los valores que tengan nuestras diferentes resistencias, bobinas o condensadores que hayan en el circuito. Podemos darnos cuenta que
Una, una inductancia, como la que está acá, va a tener su reactancia que va a estar en ohmios. Eh, Podemos darnos cuenta que aquí está la velocidad angular, la cual es una variable muy importante, dado que nos da la fase o desfase de los diferentes elementos que estén en el circuito. Esta velocidad de fase se calcula como 2pi por la frecuencia. Entonces, es por esto que a diferente frecuencia se van a ver diferentes valores y por eso es que es tan importante. Eh, esta- el inductor está trazado, está adelantado en 90 grados, la corriente está adelantada en 90 grados respecto al voltaje. Y ahora tenemos también el caso del capacitor. En el caso del capacitor, eh, tenemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre la velocidad angular sobre la capacitancia del condensador, que usualmente está en faradios. Eh, la velocidad angular es igual en ambos casos, pero pues podemos dar cuenta que está posicionado en de diferentes formas dependiendo de si estamos hablando de inductor o capacitor en su ecuación de reactancia. Es importante aclarar que también la capacitancia está trazada en 90 grados, está en desfase en 90 grados, su corriente respecto a su voltaje. Entonces, eh, esto es muy importante, dado que con esto es que podemos entender el, el concepto de resonancia, dado que la resonancia se va a dar cuando la resonancia se va a dar cuando el valor del condensador y el valor del inductor son iguales. Y dado que, como les estaba comentando ahorita, que están desfasados en 180 grados, dado que esta está en 90 grados desfasada en su voltaje y esta en menos 90 grados la corriente desfasada con su voltaje, entonces prácticamente se eliminarían. Entonces, como pueden ver acá en el gráfico que hice, eh, qué pena el corte ahí. En esta gráfica que hice aquí, les quería mostrar de una forma más gráfica el caso de la resonancia, que una acción muy importante que se da en los circuitos RLC. Cuando están en serie, eh, se puede calcular de una manera más sencilla o bueno, se calcula de otra forma a la que se calcula cuando sus elementos están en paralelo. Como esta vez estamos hablando del circuito RLC en serie, eh, el modo en el que la inductancia actúa con la frecuencia, que las reactancias reactúan con la frecuencia es la siguiente. Aquí tenemos una gráfica de ohmios contra frecuencia. Entonces, a ser mayor la frecuencia del circuito, nuestra resistencia en los inductores suele subir. En cambio, con los condensadores pasa a la inversa. Cuando hay mayor frecuencia en el circuito, el condensador tiende a tener menos resistencia y en un punto, si la resistencia es muy alta, puede llegar a considerarse como un corto, ya que su resistencia puede llegar a ser muy cercana a cero. Entonces se podría asemejar a un corto. Entonces es muy interesante. Ah, y la resistencia, al ser un elemento lineal, eh, no tiene ningún problema con la frecuencia que tenga el circuito. Siempre va a ser igual su resistencia en ohmios. Eh,
El caso de la reactancia, el caso especial de la reactancia, se da cuando en un punto los valores de L y L y C, que son la inductancia y el capacitor, son iguales. Entonces, estos dos se anulan porque están desfasados en 180 grados. Quedaría como si la fuente estuviera solo con la resistencia. Entonces, al, a la resis- al toda la corriente del circuito, a estar disipándose toda por la resistencia, eh, van a empezar a dar valores mucho más altos de corriente. La corriente va a aumentar exponencialmente. eh, y acá conoceremos, aquí se hará el caso especial de la resonancia, dado que, como les dije, el valor de la capacitancia y la inductancia son iguales y se eliminan. Entonces la corriente va a pasar a ser muy grande. Espero que haya quedado todo muy claro. Gracias.